Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este día de reposo, gracias por este momento que nos permites a mami, papi y a mí a estudiar tu palabra, Señor, juntos y en armonía, Señor. Te pedimos que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. De igual manera te pedimos que nuestros pensamientos se alineen a tu palabra, que quites de nosotros todo corazón endurecido y nos des corazones sensibles a tu voz y a tu palabra. Enmudece toda voz extraña del enemigo y ayúdanos a escuchar tu voz únicamente, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos y encaminándonos a toda verdad y seas tú revelándonos tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Ok. Pues vamos a estudiar el capítulo 20 de Éxodo, que es donde están los 10 mandamientos. Porque la semana pasada estuvimos estudiando la primera carta de Juan, ¿verdad? La terminamos. Y en esa carta nos habla de la importancia de la obediencia a los mandamientos, porque es por medio de ella, de nuestra obediencia a los mandamientos, que demostramos que le amamos a Dios, ¿verdad? Que amamos a Dios. Entonces, la obediencia a los mandamientos, aunque demuestra que amamos a Dios, en realidad no es la puerta a la salvación, sino nosotros somos salvos únicamente a través de la fe en Jesús, en Yeshua. Pero si nosotros decimos que tenemos fe, pero no es con nuestras acciones, hacemos cosas que a Dios no le agradan, pues esa fe realmente es falsa, es ficticia, no sirve de nada, porque en el libro de Santiago dice que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Incluso hace una pregunta en Santiago, dice, si la fe es sin obras, ¿podrá esa fe salvarle? O sea que realmente, aunque la fe, por fe es que somos salvos, es una vez hemos creído, lo que demuestra que nuestra fe es verdadera es nuestra obediencia a los mandamientos, y tenemos que todos los días obedecerle, porque así es que demostramos que le amamos y que nuestra fe es genuina. Entonces, por eso es que Yeshua, en una de sus prédicas, cuando él estaba aquí en la tierra, menciona que ¿verdad? Cuando el Señor regrese, van a decirle a muchos, ¿verdad? Apártate de mí, hacedores de maldad. Esos hacedores de maldad son aquellos que dijeron que tenían fe, pero que realmente no obedecieron los mandamientos. Así que una cosa no puede ir separada de la otra. Y en Apocalipsis 14:12 dice que los santos son aquellos que tienen fe en Jesús, en Yeshua, y también obedecen sus mandamientos. Y entonces cuando habla de los santos, somos nosotros los que creemos en Jesús y obedecemos sus mandamientos. Entonces, por eso en el día de hoy vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 20, en donde nos habla, ¿verdad? Nos dice cuáles son esos 10 mandamientos. Y es importante que los leamos directamente de la Biblia. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano ha cambiado los mandamientos del Señor y los han cambiado a su manera, a su forma. Pero la palabra nos dice que no debemos ni añadir ni quitar a la palabra de Dios, ¿verdad?
Así que por eso los tenemos que leer de la Biblia para conocer cómo Dios nos los dio. Y entonces en el libro de Éxodo dice, Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿verdad? O sea que antes de él empezar a decir cuáles son esos mandamientos, lo primero que hace es identificar quién Él es en nuestra vida. Nos está diciendo, yo soy Yahweh tu Dios. Jesucristo. Es el mismo, Jesucristo, Yeshua, Yahweh, Dios, el Señor, Adonai, ¿verdad? El Espíritu Santo, todos son palabras que se usan para referirse al Dios creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y que es nuestro Dios, el Dios del pueblo de Israel, porque la palabra dice que es un solo Dios, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de otros dioses como Alá, o como, ¿verdad?, el Dios de Buda, o todos esos otros dioses falsos, ya ahí no estamos hablando del mismo Dios, ¿ok? Pero aquí, ¿verdad?, todas las palabras que se utilizan en la Biblia como títulos, ¿verdad?, como el Salvador, el Mesías, Dios, Elohim, Yahweh, también lo traducen en la Biblia como Jehová. Es una mala traducción, su nombre correcto en hebreo es Yahweh. Entonces, bueno, todos esos son nombres y títulos que se utilizan para referirse a nuestro Dios, al Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel. Bueno, entonces Él se está identificando, Dios se identifica y dice, yo soy tu Dios, ¿verdad? Y dice algo que Él hizo por el pueblo de Israel, por nosotros, dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él está diciendo, recordando de dónde Dios sacó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y el Señor los sacó de la esclavitud y los trajo a la libertad, ¿ok? Entonces ahora empieza diciéndonos cuáles son los mandamientos y dice, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Muchas veces cuando tú le preguntas a la gente cuál es el primer mandamiento, lo que dicen es amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Ese es lo que nos dicen, nos responden, pero en realidad ese que la gente memorizó, ¿verdad?, no es el primer mandamiento que está aquí, sino es el resumen de los 10 mandamientos que nos dio Jesús, Yeshua, ¿ok? Cuando Él nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, nos estaba resumiendo los 10 mandamientos en esos dos. Pero es el primer mandamiento, si vamos a los 10, que están detallados, 10 mandamientos, nos dice que el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un solo Dios, ¿ok? El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que en resumen, el segundo mandamiento lo que nos dice es que no podemos tener imágenes ni adorar imágenes, ¿verdad? Que Dios aborrece eso. Y cuando vemos los 10 mandamientos que nos han enseñado, ¿verdad?, mayormente a nuestra sociedad,
En el segundo mandamiento no dice eso. ¿Por qué no dice eso? Porque el ser humano lo eliminó. Y al eliminarlo, quedaron 9. Pues tenían un problema. Entonces tenían que hacer algo para llegar otra vez a la cantidad de 10. Y eso lo que hicieron fue que dividieron el último mandamiento en 2 para poder llegar al total de 10 otra vez. Entonces, el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Entonces ahí, muchas veces nosotros fallamos en ese mandamiento, porque cuánto la gente, mira, en la televisión muchas veces sale como que están una queja o algo así, y entonces ahí pues maldicen o utilizan el nombre de Dios como si fuese una mala palabra. Y eso es usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces, y olvidé mencionar también que en el segundo mandamiento dice, ¿verdad?, lo de las imágenes. Y no solamente tener una imagen de un Cristo crucificado o de una virgen es el pecado. También muchas veces se vuelve un Dios, ¿verdad? Hablando del primer mandamiento, muchas veces se vuelve un Dios aquello que le damos más importancia en nuestra vida, ¿verdad? A veces ponemos a cosas o a personas por encima de Dios, o le damos... No se puede tener una imagen de Jesucristo. No, una imagen de Jesucristo no podemos tenerla, porque en el segundo mandamiento nos dice que no te harás imagen. No. Y entonces el Dios aborrece eso, ¿entiendes? Porque nosotros no lo hemos visto a Él para poder tener una imagen de Él, ¿verdad? Entonces no debemos hacerlo, porque eso es idolatría. Y eso es un pecado, ¿verdad?, bastante serio, que si nos vamos a ver la historia de Israel, Israel se volvió a la idolatría en varias ocasiones y tuvieron graves consecuencias por eso. Así que continuamos. El tercer mandamiento, el cuarto, en el versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento, ¿verdad?, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Y es el único que, no el único, pero es uno de los que el ser humano ha querido invalidar. Mucha gente dicen que el día de reposo Yeshua lo invalidó, porque él sanó en día de reposo. Pero lo que sucede, cambiaron. Aparte de eso también lo cambiaron para el domingo. Pero eso Dios en ninguna parte de la Biblia lo cambió para el domingo. Eso fue el ser humano. Roma cambió el día de reposo del séptimo día para el primer día de la semana. Pero aparte de eso también la gente piensa o cree o dice que Jesús invalidó los 10 mandamientos porque él sanó en día de reposo.
Pero eso no invalidaba ese mandamiento, porque lo que sucede es que Él nos vino a enseñar la manera correcta de guardar el día de reposo. Y porque Él nos dijo que en el día de reposo estaba permitido hacer el bien, lo cual quiere decir que con hacer un milagro, ¿verdad?, sanar a una persona en día de reposo era posible. Era permitido y no estaba quebrantándose ningún mandamiento con eso. Aparte de que también los fariseos habían añadido muchos mandamientos que no estaban en la Biblia, y muchos eran relacionados al día de reposo, y lo volvieron una carga pesada para el ser humano. Lo hicieron prácticamente imposible de cumplir, pero no porque lo fuera en realidad como Dios nos los dio, sino porque los fariseos añadieron mandamientos sobre mandamientos, y entonces eso lo hacía difícil de cumplir. Pero por eso mismo Yeshua vino a enseñarnos la forma correcta de cumplir el mandamiento. Y por eso nos enseñó que en día de reposo estaba permitido hacer el bien. No había nada malo con eso. De hecho, la Biblia dice que Yeshua, no quebrantó ningún mandamiento. Si Él hubiese quebrantado el día de reposo, pues ya no fuese santo, ya no hubiese sido sin pecado. Hubiese tenido un pecado que hubiera sido el quebrantar el mandamiento del día de reposo. Entonces, si vemos el mandamiento, de los 10 mandamientos, el único que empieza con la palabra acuérdate es el del día de reposo. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía que nosotros lo íbamos a olvidar. Y ahora mismo, en este último tiempo, el Señor nos está trayendo a recordar ese mandamiento. A muchas personas han comenzado hace poco a poder guardarlo. Nosotros mismos no sabíamos de este mandamiento o pensábamos lo mismo que las demás personas hasta hace 2 años atrás, ¿verdad? Y hace 2 años atrás fue que nosotros aprendimos de este mandamiento y empezamos a guardarlo. Asimismo, el Señor nos está llamando a todo su pueblo, a regresar a la obediencia a sus mandamientos, incluyendo el del día de reposo, porque ninguno de los mandamientos ha sido invalidado ni cambiado por Dios. Si se ha invalidado y se ha cambiado, ha sido el hombre que lo ha hecho. Y por toda la Biblia, cuando vemos cosas del día de reposo, dice que es perpetuo, dice que es el 7º día. Entonces, ¿cuál es el 7º día? Algunas personas piensan que es el sábado, pero no es así. Es desde el viernes al atardecer hasta sábado al atardecer. ¿Por qué? Porque es desde el atardecer del viernes. Porque cuando vemos Génesis, si vamos al momento de que Dios creó los cielos y la tierra, cada día dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente. Lo dice de los primeros 6 días. Del 7º día no lo dice, y ya mismo explico por qué. Pero respecto, ¿verdad?, a cuándo es el día de reposo, los días en el calendario de Dios empiezan al atardecer. Por eso es que dice, y fue la tarde. Ahí fue lo primero que sucede. Viernes al atardecer. Exactamente, viernes al atardecer empieza el día de reposo. Todos los días de la semana empiezan en el atardecer. Entonces, y terminan también en el atardecer. Entonces, cuando yo estaba leyendo, ¿verdad?, respecto a esto del calendario, estaba tomando conciencia de lo del calendario,
Y yo voy a Génesis y empiezo a subrayar donde dice esa frase, ¿verdad? Cuando veo, ¿verdad? Voy marcando. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y lo voy marcando. Cuando llego al séptimo día, lo estaba buscando. ¿Y dónde está? Que dice, y fue la tarde y la mañana el séptimo día. Y no lo dice por ningún lado. Y yo decía, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué de los primeros 6 días lo dice, pero del séptimo día no lo dice? Y después escucho un estudio bíblico en donde explica por qué no lo dice. Y es porque el Señor, cuando creó los cielos y la tierra y creó al ser humano originalmente antes del pecado, nos dio el día de reposo para ser un día eterno, para ser un día en el cual estuviésemos en eterno reposo en la presencia del Señor. Pero por causa del pecado es que vino el castigo de el trabajo. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente vas a ganar, ¿verdad? El alimento, ¿verdad? Así que ahí comenzó el trabajo. Pero originalmente no estábamos para trabajar, sino para estar en su reposo eternamente. Y ese reposo que va a ser perpetuo, ¿verdad? En la presencia del Señor, el Señor lo va a restaurar. Ese día de reposo el Señor lo va a restaurar cuando Él regrese. Porque dice en Hebreos que todavía queda un reposo para los hijos de Dios. ¿Ok? Así que ese reposo se va a cumplir cuando Él regrese. Mientras estamos aquí en la tierra, antes de su regreso, no quiere decir que no lo vamos a guardar el día de reposo, sino que lo vamos a guardar tal como Él nos lo dice en su palabra que lo hagamos, porque es un mandamiento, pero muchas veces ese reposo aquí en la tierra, por causa del pecado, no va a ser un reposo perfecto como el que Él tiene separado para nosotros. Así que, y por todas partes en la Biblia, de principio a fin, cuando nos habla del día de reposo, nos dice que es el séptimo día. Y lo repite y lo repite y lo repite. En ningún lado dice que el día de reposo es el primer día de la semana. No lo dice. Entonces, por otro lado, nos hace una lista en ese mandamiento de quiénes son los que deben reposar. Y dice que no hagas en él obra alguna, ni tú, y ahí empieza la lista, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿verdad? Así que, en otras palabras, no es nadie. O sea, lo que quiere decir es que si yo soy dueña de una empresa, no quiere decir que yo me voy a tener libre ese día y me voy a ir para mi casa a estar tranquila y mis empleados van a estar trabajando. No, porque si yo soy dueña de una empresa, todo el mundo, mis empleados no pueden estar trabajando, ¿verdad? Y luego nos dice el por qué. ¿Por qué? Dice, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ok? Así que aquí nos está dando el porqué. Porque Dios, o sea, en este mandamiento es como la firma de Dios. Dios se está identificando como nuestro creador y nos está diciendo, como yo soy el creador de ustedes, ¿verdad? Yo soy el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Y yo separé este día para mí. Ustedes que son mis hijos van a estar conmigo en este día, dedicarme este día
a estar conmigo, ¿verdad? Nosotros, al detenernos cada semana, estamos diciéndole al mundo que Él es nuestro creador y que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Lo leo de nuevo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. ¿Ok? Así que este es el mandamiento, el único mandamiento que tiene promesa, ¿verdad? Y es, sí, cuando nosotros obedecemos el quinto mandamiento, aquí nos dice que nuestra vida va a ser más larga. Tú, papi, que tienes 100 años, yo me imagino que tú honraste muy bien a tus padres, porque al llegar a los 100 años, eso es una bendición que viene a causa de el respeto, la honra a los padres, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, no vemos eso. Cada vez los jóvenes, y aún los que ya no son tan jóvenes, vemos cómo les faltan el respeto a los padres, cómo muchos viejitos están en asilos de ancianos, abandonados, que su familia no se ocupa de ellos, o incluso hasta sus propias casas, y los viejitos viven solos, o los maltratan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque su familia, sus hijos no se ocupan de ellos. Así que lamentablemente, ¿verdad? En los últimos tiempos, cada vez el ser humano se va corrompiendo y se va alejando de todo esto, de todo lo que el Señor nos mandó. El sexto mandamiento dice: no matarás. También esto es algo que lo vemos todo el tiempo en la sociedad, crímenes por todos lados, ¿verdad? Matándose unos a otros por el asunto de las drogas, por el asunto de los celos, la violencia, los arrebatos de ira, ¿ok? El séptimo: no cometerás adulterio. Hoy en día es bien raro encontrar un matrimonio que no cae en adulterio. Ahora mismo, la mayoría de los matrimonios, lamentablemente, están muchos en eso, porque nuevamente se apartan cada vez más de los mandamientos. No hurtarás, o robar, ¿verdad? No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás, el décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, volviendo atrás, ¿verdad? Que dijimos que el segundo mandamiento lo habían eliminado, ¿verdad? El de no hacer imagen lo habían eliminado, y tenían que volver otra vez al total de 10, porque si tienen 9, pues ya no hay 10 mandamientos. Entonces el mandamiento que dividieron en 2 es el 10º mandamiento, ¿verdad? Porque lo dividieron en: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. O sea que el mandamiento que dividieron en 2, no, el 10º mandamiento, se supone que es 1, que dice, nos da una lista de todas las cosas que no debemos codiciar, ¿verdad? O en otras palabras, desear tener lo que el otro tiene. Pero es uno solo, porque la codicia es el problema, y no importa lo que tú codicies, ¿ok? Entonces, pues, el ser humano, como eliminó el segundo mandamiento, tuvo que dividir 1 en 2 para que se volviera a 10 mandamientos otra vez. Pero la palabra nos dice que no debemos ni añadir ni quitar palabra alguna a la palabra del Señor.
Y eso está en Deuteronomio 4:2, que dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Entonces en Éxodo 31, versículo 18, dice: cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios. O sea, que estos 10 mandamientos que acabamos de leer fueron escritas con el dedo de Dios sobre tablas de piedra. Es la única parte de la Biblia que fue escrita sobre piedra con el dedo de Dios. Todo lo demás que está en la Biblia escrito fue escrito por la mano humana, aunque por inspiración divina. El Señor le hablaba a los profetas, y los profetas, algunos de ellos escribieron con su propia mano, pero otros utilizaban escribas. Y los escribas vienen siendo como si fuera un secretario, que lo que hacía era tomar nota. El profeta dictaba y el escriba iba escribiendo de lo que el profeta le iba diciendo. Sin embargo, lo que le decía. Sin embargo, los 10 mandamientos no fueron escritos por mano de ningún escriba, por ningún secretario, sino Dios mismo lo escribió. Y ahí lo que vemos es la importancia de estos 10 mandamientos, ¿verdad? Y el valor que tiene para Dios. Y también nos muestra que no va a pasar, no va a ser borrado, porque está escrito sobre piedra. ¿Ok? Y en Juan 8, 31-32 dice: Yeshua les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, pues eso nos da libertad. Y entonces la primera vez que el Señor escribió los mandamientos, los escribió sobre piedra, ¿verdad? Como acabamos de decir. Pero la segunda vez el Señor los escribió sobre el corazón de los hombres. ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y el Espíritu Santo en ese momento escribió los 10 mandamientos en el corazón de ellos. Lo vemos en Hebreos 8:10, ¿verdad? Que dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. También en Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? Yeshua el Mesías, el justo. Porque el Señor nos da estos 10 mandamientos, ¿verdad? Pero no significa que nosotros nunca vamos a fallar y nunca vamos a pecar. Entonces, cuando pecamos y fallamos, que sea involuntariamente, ¿verdad? Por medio de nuestra fe en Jesús, en Yeshua, Él es nuestro abogado. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y en 1 Timoteo 2, 5-6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Yeshua el Mesías, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Ok? Porque de tal manera, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que obtenemos la vida eterna, ¿verdad? Por medio de nuestra fe
pero nuestra obediencia demuestra que esa fe es genuina. Bueno, pues vamos a orar. Ya terminamos. Sí. Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos dado tus mandamientos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a obedecerlos, que nos ayudes a ser libres por medio del conocimiento de tu palabra, que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que hagas tu obra en nosotros y que nos ayudes a obedecerte y a creer en ti, Padre amado. Trae a todos nosotros a toda verdad y pon una cobertura especial sobre nosotros para que el enemigo no pueda arrebatarnos tu palabra. Ayúdanos a continuar meditando en ella y a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Amén y amén. Amén. Amén.